Buenísimo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, chicos. Bueno, vamos ya por la tercera clase juntos. Queremos que les sean útiles. Nos cuentan cómo vamos con estos avances, cómo van con las clases, si tienen alguna duda. Buenas tardes, profe. Hasta ahora nada. Ninguna duda. Bueno, entonces comenzamos con el tema de hoy. El tema de hoy es el tema de traumatismos. Traumatismos en odontopediatría. El traumatismo se define como un impacto, una agresión dentro de las estructuras alveolares y en los tejidos subyacentes provocado por algún tipo de lesión. La verdad es que tenemos que hablar de los traumatismos en este momento porque es una de las consultas con mayor frecuencia que vamos a ver nosotros en odontopediatría y que nos van a llegar donde vamos a tener que prestar mucha atención porque es importante que tengamos en cuenta que cuando tengamos la consulta por un trauma, la estructura de trabajo se va a ver alterada seguramente. Siempre decimos que ante la urgencia, ante el trauma, todo lo que nosotros tenemos programado queda de lado y comenzamos a trabajar de otra manera, porque lo que aparece en ese momento tiene que ser resuelto, o por lo menos tiene que prestarse atención para que nosotros podamos resolver y ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? De las urgencias en odontopediatría, en general son los traumatismos los que generan mayor impacto tanto psicológico como emocional del niño y de los padres. Generalmente no es tanto el dolor dentario como en el adulto, que por ahí llegan los pacientes en el adulto con dolores persistentes, que no los han dejado dormir, que son más intensos, como sí los traumatismos. Y en general afecta mucho al entorno del niño. Las características son consultas inesperadas, son irrupciones bastante características. Los traumatismos se generan en todo momento dentro de las consultas odontopediatras, es decir, lo vamos a ver en niños muy pequeños como en adolescentes, pero hay dos picos de ocurrencia, es decir, se produce más en dos momentos de la vida de nuestros pacientes. En niños menores de 2 años, en niños entre 7 y 8 y 9 años. Esto se provoca en niños menores de 2 años en general porque es cuando el niño comienza su desarrollo motriz, comienza a aprender a caminar, a moverse, y en este momento ocurren muchos accidentes, sobre todo domésticos, donde vamos a ver gran número de traumatismo. Y entre los 7 y los 9 años tenemos gran cantidad de accidentes en cuanto a lo que es escolares y deportivos. Y hay una mayor afectación en el sexo masculino que en el femenino. En general los varones son más inquietos, eso también es real, entonces vamos a ver más traumas en los varoncitos que en las niñas. La atención de niños y adolescentes con traumatismo es casi de rutina. Vamos a tener más severos, menos severos, pero vamos a tener como gran número dentro de los consultorios odontológicos. Y va a ser esto que no podamos programar. Nosotros vamos a estar atendiendo y de golpe va a venir el asistente y nos va a decir,
tenemos un llamado de un paciente que es un traumatismo y vamos a tener que mínimamente darle importancia a ese WhatsApp donde tengamos que contestar o verlo o tengamos que darle un turno para una consulta o resolver ese traumatismo. Podemos ver desde un traumatismo más grande, como una avulsión, es decir, la pérdida del elemento dentario, la ruptura del mismo. Las lesiones traumáticas son el resultado de un impacto, es decir, de un golpe, de una lesión sobre los tejidos dentarios o los tejidos circundantes al mismo, que puede ser de forma directa o indirecta. Directa es cuando ocurre sobre el elemento dentario o los tejidos que lo sostienen, es decir, el niño se golpea sobre la mesa, la silla, la cabeza del compañerito. O indirecto, cuando el golpe hace que se cierre la boca y una arcada golpea la otra y se rompe un elemento dentario o se lastima los tejidos intraorales. Las etiologías son muy diversas, hay algunas que son más frecuentes, pero son muy diversas. Las caídas se provocan en los recreos, los niños mayores, los niños más pequeños se da muchísimo, desde cuando aprenden a caminar, cuando están gateando y se vencen sus manitos, en las cunas de los niños más chicos, es un accidente muy frecuente, como decíamos antes, en las actividades recreativas, en las plazas, en las actividades físicas, en las escuelas donde están practicando educación física. Nosotros en Santiago tenemos un alto índice de accidentes de tráfico en la vía pública, y lo vemos, hay muchísimos elementos rotos y accidentes por accidentes de tráficos. El uso inapropiado de dientes, y esto nosotros somos quienes tenemos que concientizar a nuestros pacientes. Esto lo decimos porque vemos sobre todo adolescentes y niños un poco más grandes que tratan de abrir una botella, de utilizar los dientes para algo que no están preparados, morder objetos duros. Este tipo de cosas no deben realizarse, los dientes se rompen y bueno, las consecuencias son bien graves. Las limitaciones físicas o enfermedades predisponentes, como por ejemplo las convulsiones en una epilepsia. Esto también provoca traumatismos severos y otros. ¿Qué es lo que llamamos factores predisponentes? Hay formas de arcadas dentarias que van a hacer que si un niño se cae o se choca con la cabeza de un compañero o ocurre algún trauma sobre esa cavidad oral, los dientes vayan a sufrir una fractura o vayan a sufrir algún tipo de accidente en esos dientes. Esos factores predisponentes pueden ser un overset aumentado, dientes protruidos, es decir, saliditos hacia afuera, o un cierre labial insuficiente. Cuando no tenemos ese cierre bucal tan bueno, hace que nuestros dientes queden más expuestos y sean muy propensos a ser fracturados en algún accidente. Así vamos a recibir a nuestros pacientes. Si llegamos a tener algún accidente, podemos ver este tipo de lesiones, donde tenemos movilidad de los elementos dentarios, en este caso son temporarios, donde por un golpe podemos ver que los elementos están casi extruidos y avulsionados con la fractura de sus tablas vestibulares. Y lo más importante es, ¿qué debemos hacer en este tipo de casos? Ante todo, saber que lo más importante es calmar al paciente, hacer un
correcto análisis del caso clínico, visualizar la zona, si es necesario, y en la mayoría de los casos lo es, hacer una radiografía que nos va a ayudar a valorar el caso y ver las posibilidades que tiene de recuperación o no este tipo de lesiones. ¿Y por qué decimos eso? Porque no es lo mismo un traumatismo en un elemento dentario permanente que en un elemento dentario temporario. Lo primero que debemos hacer es eso, es valorar de qué tipo de dentición se trata. Si el elemento es un elemento temporario o si el elemento es un elemento definitivo, ya que si es un elemento temporario, las conductas a seguir son muy distintas que si es un elemento definitivo, donde vamos a tender a mantenerlo en la boca la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Por qué decimos todo esto? Porque muchas veces el primer contacto que vamos a tener con este paciente que ha tenido un traumatismo, lo va a tener el asistente dental. Entonces es importante que ustedes sepan, como asistentes, qué es lo primero que tienen que hacer. Si llega a nuestro consultorio, lo primero es calmar al paciente, tranquilizar a la familia para poder definir la gravedad de esa situación. Si no llega al paciente, porque muchas veces hoy se manejan mucho las redes sociales y nos pasa todo el tiempo a nosotros, desde en la parte hospitalaria hasta en consultorios, que el paciente llama o manda por las aplicaciones y nos dice: mi hijo tuvo un traumatismo, necesito ver urgente a la doctora. Y la secretaria o el asistente inmediatamente le dice: por favor, envíeme unas fotos para ver qué tan grave es y qué tan rápido tiene que llegar al consultorio. Porque a veces lo que fue es un golpe mínimo y puede no ser de urgencia, y otras veces dice: sáquelo del club y venga corriendo que tenemos que intervenir rápidamente. Entonces, el asistente, si ve que se fracturó 2 dientes, va a decirle al odontólogo: termine rápido su tratamiento porque está viniendo un trauma que tiene que intervenir rápidamente. Y si lo que fue es una fractura mínima, que no hay ni siquiera un sangrado, bueno, la cosa va a cambiar. Entonces, el asistente para eso va a estar pendiente y probablemente, de acuerdo a la situación y a la valoración, se va a ir comunicando con su profesional. Pero esto es importante porque ante la situación del trauma, el estado del paciente y el estado de la familia siempre es de ansiedad. Entonces lo que debemos hacer es contener a la familia, hacer una rápida anamnesis, porque si el asistente detecta que el golpe fue en un niño de 5 años, vamos a saber que los dientes que tenga en boca no van a ser dientes definitivos. Mientras que si sabemos que el trauma fue en un paciente que tiene 9 a 11 años, la cosa cambia porque los dientes son dientes permanentes y el tratamiento es otro. Entonces la urgencia también pasa a ser distinta. Una vez que definimos cómo es la necesidad de tratamiento y el paciente llegó a nuestra clínica, lo que debemos hacer es una adecuada evaluación de la zona. Para eso la zona debe estar limpia, porque si el chico se cayó jugando en una plaza y el diente se rompió, pero tenemos sangre, quizás un coágulo, o está sucio, no vamos a poder evaluar la zona, porque esa zona no está correctamente para verla. Entonces, apenas llega, nuestros asistentes van a estar totalmente preparados para tomar una gasa embebida, ya sea en clorexidina, en suero fisiológico, y hacer una pequeña limpieza de la zona, o decirle al paciente: vaya al baño, enjuáguese, aquí tiene una gasita, y ayudarlo a que se tranquilice, a limpiar esa zona para poder hacer el correcto diagnóstico.
Es normal que los pacientes lleguen preocupados, que no sepa si ese diente le va a servir, si ese diente va a tener una consecuencia grave, si ese diente se rompió el hueso que está alrededor. Entonces lo mejor es calmar al paciente, es tranquilizar. Sabemos que en general los pacientes que llegan a nuestro consultorio odontológico no son traumas que afectan a la vida del paciente, pero sí que si un diente se rompió, va a afectar a la calidad de la vida del paciente, a la sonrisa del mismo, y la familia y el niño va a estar preocupado. Entonces hay que calmarlo, hay que decirle que eso se soluciona, que esto lo vamos a poder ir solucionando, y de esta manera vamos a ir tranquilizando para poder realizar un tratamiento adecuado. Lo que más se producen son fracturas, y estas fracturas se van a clasificar de acuerdo al lugar donde se provoquen, en fracturas coronarias, en fracturas radiculares, en luxaciones o en avulsiones. Vamos a ver un poquito cada una de ellas. Las fracturas coronarias pueden estar solo abarcando al esmalte, que son fracturas incompletas, es decir, es una línea que abarca el esmalte, que se ve en general con traslucidez, pero no provoca pérdida del mismo. Esto es lo que decimos evaluar el caso. Si nos llama una mamá y nos dice, a mi hijo se golpeó, pero bueno, se fracturó, pero no está sangrando, sabemos que este tratamiento no es algo de urgencia, no nos va a cambiar la vida, seguramente va a haber que hacer una radiografía y algún tratamiento, pero no es algo que nos va a movilizar todo un consultorio por este tipo de fracturas. Puede tener sensibilidad, pero puede ser un tratamiento que tiene su tiempo de espera. Luego tenemos las fracturas amelodentinarias, donde no hay afectación de la pulpa, es decir, que es una fractura de la corona que no está complicada, afecta el esmalte o puede afectar el esmalte y alguna pequeña parte de la dentina sin haber llegado a la pulpa. Y luego tenemos las fracturas más profundas, donde son amelodentinarias y tocan a esa pulpa coronaria. Aquí hay algunos casos clínicos. La imagen inferior es donde vemos un golpe que ha producido microfracturas de esmaltes. En general estos tratamientos se ven con transiluminación, a veces se los puede ver a simple vista, como es la foto esta de casos clínicos, seguramente es un golpe, muchas veces lo vemos en niños un poco más grandes, que se golpeó en el colegio, chocó la cabeza con el compañero, tiene algo de sensibilidad, pero no son casos de urgencia que implique movilizar todo un consultorio, le damos una cita, por supuesto, próxima, pero no implica la movilización, y esto el asistente se va a ir acostumbrando. En general necesitan del control radiográfico, pero no es una urgencia tan importante. Las fracturas amelodentinarias es cuando hay una pérdida más pequeña de lo que es un fragmento de esmalte y dentina, un poquito mayor, pero no hay afectación de la pulpa. Se va a hacer la regularización de esos bordes, a veces se agrega o se quita elemento dentario, o se lo regulariza para que no haya bordes que raspen en la boca, y luego se le agrega flúor para disminuir la sensibilidad, con controles posteriores para ir controlando la lesión. En el caso de que sea más profunda, se hace una reconstrucción con resina. Y cuando la fractura coronaria ya tiene una importancia mayor, es decir, que no solo afecta a esmalte y dentina, sino que ya tenemos una afectación de la pulpa en mayor magnitud o en menor magnitud, como una exposición pulpar, esto ya requiere de un tratamiento pulpar,
o de un tratamiento más profundo de protección, cosas más profundas. Estos tipos de tratamientos sí son importantes de que el paciente llegue al consultorio y que sean inmediatamente tratados, porque mientras más pronto lleguen y sean tratados, el éxito de ese tratamiento es más efectivo. Por eso debemos valorar cuál es la profundidad de esa fractura, hasta dónde llegamos para lograr un éxito en el tratamiento. En general, la mayoría de estos casos vamos a necesitar tomar una radiografía, hacer los controles de vitalidad pulpar y luego hacer controles radiográficos y de sensibilidad a lo largo del tiempo. Luego vamos a tener fracturas que abarquen lo que son las porciones radiculares, es decir, la porción que está por dentro del alvéolo dentario. Son las fracturas intraalveolares, que pueden ser verticales u horizontales, depende de la localización, pueden ser de tercio coronal medio apical, y las fracturas coronorradiculares, que como dijimos pueden estar o no afectando la pulpa. En general, las fracturas radiculares afectan la pulpa, son más difíciles. ¿Cómo las vemos? Las fracturas radiculares claramente las vamos a ver con radiografías. Muchas veces en los traumas vemos que el diente tiene movilidad dentaria, no estamos viendo esa corona con ningún tipo de lesión, pero seguimos viendo la movilidad, y cuando tomamos la radiografía vemos que lo que se fracturó es su raíz en alguna de sus porciones, lo que va a ameritar realizar los tratamientos pulpares y sus tratamientos endodónticos. Por otro lado, puede que en estas lesiones lo que tengamos sean lesiones de los tejidos del sostén del elemento dentario, es decir, no se rompe el elemento dentario, sino que lo que se lesiona son los elementos que lo sostienen dentro del hueso alveolar. Este tipo de lesiones se dividen en subluxaciones, luxaciones laterales, intrusiones, extrusiones o avulsiones. Las subluxaciones es cuando el elemento dentario se mueve poco dentro de su alvéolo dentario. Las subluxaciones laterales puede ser cuando el elemento dentario se mueve para alguno de sus lados, que en general es hacia vestibular o lingualopalatino. Intrusión es muy común que se realice cuando el elemento dentario se va hacia apical, es decir, se mete dentro de su alvéolo dentario. Nosotros en odontopediatría lo vemos mucho cuando el niño se golpea contra el banco, la mesa. La subluxación extrusiva es cuando el elemento se afloja y tiende a salir de su alvéolo, y la avulsión es cuando por completo es expulsado de su alvéolo dentario. Aparece el niño con el diente en la mano. Esto es lo que con más frecuencia vemos, algún elemento que se mueve hacia vestibular lingualopalatino. Los tratamientos varían mucho, depende de qué tipo de elemento se trate. En general, los dientes de leche, si no interfieren en la oclusión, es poco lo que se debe realizar, porque hay que preservar la canastilla o el germen dentario del elemento subyacente. Hay que ver hacia dónde se movió y tratar de no hacer demasiados movimientos, ya que tenemos que recordar que en apical de la raíz de ese elemento deciduo, de ese elemento de leche, se encuentra el germen del elemento permanente y tiene que preservarse lo mayor posible sin lesión, siempre y cuando en esa oclusión no vaya a interferir, porque si no va a estar todo el tiempo movilizándose. Se cohíbe la hemorragia, se lo limpia, se lo cura y por supuesto se controla la oclusión. Las fracturas
coronorradiculares, en general las podemos ver como en el caso de la izquierda, que se mueve una de las partes. En ese caso debe realizarse por lo menos la extracción de la parte móvil, luego los tratamientos de conducto y el tratamiento pertinente si son dientes permanentes. Si son dientes temporarios, muchas veces llegan a la extracción y se los ve generalmente con radiografías. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, como decíamos, que el elemento, si es un elemento temporal, prevenir el daño del elemento definitivo. Nosotros, si se nos ha abulsionado un diente temporal, no hacemos nada más que preservar el elemento permanente que está debajo. Tratamos a los temporarios de hacer la menor cantidad de movimientos posibles, preservando la canastilla del que está dentro del hueso, a diferencia del permanente. Si es un elemento permanente, lo que se ha movilizado, ya sea una dislocación o se nos ha movido de su alveolo dentario, es tratar de reposicionarlo. Incluso si se ha abulsionado, es decir, si se ha salido de su alveolo dentario, tratamos de reimplantarlo lo más pronto posible. ¿Qué se indica después de un traumatismo? En la mayoría de los casos se indica lo mismo. Dieta blanda y fría las primeras 48 horas, sea cual sea el caso. En general siempre hay alguna pequeña sensibilidad, así sean los traumas más leves, por eso se les indica dieta blanda y fría, y siempre hay alguna movilidad. En los traumatismos más graves esto continúa hasta 7 a 10 días. Cepillar los dientes con cepillo suave después de cada comida, y en traumas más severos, en la zona afectada, por supuesto que no se cepilla esa zona. Siempre valoramos la necesidad del uso de tópicos con clorexidina al 1%, durante una semana. Recordar que la clorexidina no se la mantiene mucho tiempo por el riesgo de pigmentar los dientes. Cuando decimos lo de restringir el uso de chupetes y mamaderas, es porque hablamos en odontopediatría que se produce mucho el trauma en niños muy pequeños, en niños que están comenzando a caminar o a movilizarse, y estos niños usan mucho chupetes y mamaderas, y es un gran problema porque uno le dice, por favor, pusimos todo en orden, tratamos de limpiar todo, ya no hay más sangrado, pero el chico se va del consultorio y empieza con su chupete de nuevo y nos moviliza todos estos dientes que habían sido traumatizados, y es como que empieza a haber de nuevo algunos problemas. Entonces, restringirlo lo más posible. También como odontopediatras sabemos que estas cosas son difíciles porque los niños son pequeños. Evitar la participación en los más grandes en deportes y actividades recreativas. Cuando hubo un trauma por 7 días, los chicos tienen no que estar en la cama, reposo, inmóviles, pero sí estar lo más quietos posibles, controles y seguimientos, y se los medica con analgésicos y antiinflamatorios. Esto es un casito de una abulsión. Como yo les contaba, una abulsión en un elemento de leche, en un elemento temporario. Ahí está la plaquita. Claramente no se hace nada. Ustedes imagínense cómo se ve en la imagen de la derecha, si yo quisiera reposicionar para que el nene no se quede sin su elemento y lo llego a poner acá, estoy lesionando el diente que va a aparecer a los 6 años, no sería lo correcto. Por eso lo que hacemos es controlar que no haya hemorragia, que no haya infección, controlamos el sitio del trauma y no reimplantamos. ¿Qué hacemos si el diente es un diente permanente? Lo conservamos en lo que tengamos a mano.
Lo ideal es que sea un medio lo más semejante posible a la saliva, pero muchas veces no tenemos, o sea, no es fácil. Puede ser en leche, puede ser, y lo más fácil es que sea en agua, y que esté lo menos tocado posible. Hay que acudir inmediatamente al dentista, si esto aparece, si nos llaman a nosotros y nos dicen, es un niño de 11 años y se acaba de sacar un diente. Bueno, ahí hay que frenar la actividad de toda la clínica odontológica, dejar el sillón libre y que venga el chico corriendo, porque los minutos ahí cuentan. Mientras más rápido se reimplanta un diente, más éxito va a tener en que ese diente dure en esa boca. Tiene que acudir inmediatamente al dentista. Lo importante es tocar lo mínimo posible la raíz, mantener el elemento dentario en el líquido lo más parecido posible a la saliva. En general decimos puede ser leche, suero, soluciones salinas, lo que tengan a mano pero que esté húmedo. No raspar ni limpiar la raíz, y esto lo decimos porque cuando llegan por ahí empiezan a querer limpiarla porque se cayó el diente, en general se cae, esto se da mucho haciendo deportes. No hay que tratar de limpiarlo con nada, el odontólogo lo va a agarrar con una pinza estéril y le va a echar tanta solución fisiológica como sea posible hasta poder después reimplantarlo, pero no se lo raspa, no se lo manipula de más. Esta es una secuencia de cómo se lo va reimplantando. La manipulación se lo coloca en el alveolo, despacio se lo va posicionando hasta que llega a ferulizárselo. Obviamente que se indica antibiótico terapia y antiinflamatorios, porque este diente no va a estar estéril y lo estamos colocando en el hueso del paciente. Se lo previene con antibióticos, se le pregunta al paciente que por favor tenga todas las vacunas que tiene que tener un niño colocadas, sobre todo la antitetánica. Le damos dieta blanda y fría por 7 días, el cepillado es suave en la zona si está ferilizado, y si no se le indican buches, se le indican buches con clorexidina, y los controles clínicos y radiográficos. Esto es más o menos lo que tenemos que saber de traumatismo, y lo que más les tiene que quedar en claro es que esta urgencia es lo que van a manejar ustedes. Van a saber que nuestra agenda se puede modificar mucho con un traumatismo. Y es importante que conozcan de este tipo de patologías, porque si los llaman o si ustedes manejan la agenda de cualquier doctor y le dice, se cayó, pero no, tiene todos sus dientes, me parece que le duele, pero este fue hace 10 días y no voy a modificar la agenda del doctor porque esto no es una urgencia tan real. Ahora, si el paciente o la mamá de un paciente de su odontólogo lo llama y le dice, estaba jugando al hockey y se sacó un diente, ¿cuántos años tiene? 12. Bueno, venga ya al odontólogo porque esto tiene que ser resuelto en el tiempo más pronto posible. Bueno, chicos, cualquier duda me preguntan. Por ahora nada, profe. La verdad que nos da pauta de cómo afrontar esas situaciones, más con, por ejemplo, lo de la foto, la importancia que se le tiene que dar a cada uno de los traumatismos, o sea, saber diferenciar también, eso está buenísimo. Pero ha sido muy, muy, muy bueno todo lo que nos ha presentado. Gracias, Gabriela, por el aporte. ¿Alguien más? La verdad que se trabaja mucho con la ansiedad de los padres en esas cuestiones, porque en la mayoría, bueno, aquí en el consultorio por lo general sí hay un odontopediatra,
y había otro más, pero bueno, y surgía el problema porque nos manejamos con turnos obviamente, pero siempre hemos priorizado el hecho de que ante el dolor, ante ese tipo de traumas y todo eso, se le da prioridades a los niños. Y como decía anteriormente en la clase anterior, no quitamos tampoco ni restamos importancia a los diversos factores que se presenten en otros pacientes, pero por ahí es como que algo más puntual en cuanto al niño. Aquí solía decir la doctora que a sus pacientes, sobre todo que son los más pequeños, le decía, no, como sea le buscamos un turno, como sea le buscamos un espacio, un lugar para atenderlo, que el papá se quede tranquilo y nosotros ver la forma de adelantar turnos, modificar algunos, dando pauta para que el padre se quede tranquilo y poder dar solución, sobre todo dar solución a esa urgencia que se presenta a diario por ahí a veces. Hay días y días también que se presentan varias urgencias, así que sí, se moviliza todo el consultorio, como se dice, porque lo que teníamos planificado en el día se remueve totalmente, así que, pero siempre ya es como que uno con el correr del tiempo va manejando los tiempos, a los pacientes en cuestiones que ya los conocemos, podemos modificarle los horarios, siempre atendiendo de que no se modifique también lo que ellos ya tenían pautado con nosotros, así que, pero está buenísimo que nosotros podamos diferenciar todo ese tipo de traumas que se pueden presentar en el consultorio. Así es, así es. A veces yo lo que hago es pedirle al secretario que salga y que le avise si hay alguien esperando en la sala de espera, que está llegando una urgencia y que vamos a tener que atender a ese paciente, por si es que ellos quieren, y no sabemos cuánto nos vamos a demorar, por si es que ellos quieren modificar el turno o ir a hacer alguna comprita en el centro, que a veces, en mi caso, digo que atiendo niños, y usted imagínense la situación, llega llorando el chiquito, la madre, la abuela, el padre, los tíos, porque a veces en toda la familia asustados, y el niño en la sala de espera está tranquilo y de pronto ve toda esa situación, también se asusta. Entonces, que los retiren por ahí también está bueno, que no vea todo eso y poder trabajar tranquilos. Y ese es el rol del asistente. Así es, así es. Bueno, vamos a seguir un poquito con un tema que quizás es nuevo, no lo han visto en otras materias. Esto creo que lo han visto un poco en endodoncia, lo han visto con la doctora Cejas, pero no desde la parte de odontopediátrica. Hoy vamos a hablar y vamos a comenzar a hablar del abordaje odontológico integral en pacientes con discapacidad y riesgo médico. Yo la otra vez más o menos les había preguntado si tenía alguna experiencia, me habían dicho que sí, si mal no recuerdo, en la atención de personas con discapacidad y estaba bueno. Hoy vamos a ver un poquito mucho de teoría en esta parte y en la segunda vamos a ver el tema de abordaje de algunas discapacidades en concreto que son las que más llegan al consultorio y que por ahí vamos a hablar un poco de cómo los atendemos. Contarles un poquito mi experiencia y la doctora Carolina también va a hablar de eso. Y es importante comenzar con esto.
¿Y por qué el término adecuado es personas con discapacidad? Resulta que la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas dispuso que el término adecuado para referirse a ese grupo de la población sea personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Por lo Profe, yo no tanto, veo las diapositivas. ¿cómo? Que yo no puedo ver las diapositivas, no sé si es mi internet o no están pasando. ¿A todos No, les pasa lo profe, mismo? no está pasando la... Ah, Sí, profe, no se ve Ha la... quedado Se ha en lo quedado en el último de la anterior. prueba. Siguen viendo el anterior. Dame un segundito. Ahora, No, queda como en pausa. Dice, ha empezado Ahora con... sí. Ahí ¿no está. dice Sí, lenguaje profe. adecuado? Ahora sí, profe. Falta supongo que el texto del medio. Ahí, Analía, mira, ahí dice asistencia en abordaje odontológico integral de personas. Sí, ¿No? profe, sí se ve. Solamente se lee el lenguaje adecuado. Sí se ve, profe. Perfecto. Ahí le vamos a poner de nuevo el videíto. El videíto. ¿Ahora sí han logrado verlo? Sí, profe. Sí, sí se ha visto el video. Sí, sí se ha visto bien. No está Ignacio Catela, ¿verdad? Conectado. ¿Y qué tendrá que ver? Más o menos les cuento una anécdota. Ahora hace 2 años se ha realizado, en 2017 se ha realizado un congreso de AODI, de la asociación a la que yo pertenezco, aquí en Santiago del Estero, y bueno, más o menos ahí el círculo con toda la comisión directiva se ha ayornado sobre el tema de discapacidad. Y bueno, hace 2 años, el círculo quería hacer un convenio con la obra social IOSEP para que se utilice un nomenclador especial para la atención de personas con discapacidad. Entonces Ignacio tenía que ir a una reunión con todos los directivos de IOSEP, y en un momento me dice, Pato, decime cómo se dice, personas con capacidades especiales, personas con discapacidad, personas especiales. Entonces digo, personas con discapacidad. Baila la reunión gracias a Dios sale todo bien, y al tiempito sale que el presidente había dicho personas con capacidades especiales, creo, en una conferencia, y todas las asociaciones han salido, o personas con algo había dicho mal él. Y en ese momento me dice él, mirá, el presidente se ha equivocado y yo no me he equivocado. Y digo, bueno, el presidente con toda la gente que tiene para que lo asesore, ni uno ha sido capaz de decirle cómo tenía que hablar bien. Y bueno, él, gracias a Dios, me ha tenido a mí, me ha consultado y ha podido
decirlo bien. Así que es importante que hoy aprendan esto, que cuando nos referimos a ellos es personas con y sin discapacidad. Y bueno, como les decía hace un rato, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad se reúnen y determinan que se los llame así, personas con discapacidad o en personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, se utiliza y se considera ese el único a nivel mundial. ¿Y por qué la Convención acuerda esa utilización de ese término? Porque la discapacidad es una situación provocada en la interacción entre las personas, sus características, el medio físico y social no habilitado para la diversidad propia de la naturaleza humana. Porque no es un atributo la discapacidad ser una persona humana. Porque la discapacidad ya no se define como una cuestión de salud o de rehabilitación, sino de derechos humanos. Esto implica una perspectiva de promover una visión positiva al abordar el tema y no de asistencialismo. No podía dejar de nombrarlo al Burlich, que está hoy en todo lo que es su proyecto para encontrar la causa y también lo que es la terapéutica de Lela. Y bueno, como decía el videíto, tiene muchos nombres, hoy personas con capacidades diferentes, personas con capacidades especiales, con necesidades especiales. Y está esta famosa, encontrado en el Facebook, que dice, especiales son las pizzas, capacidades especiales tienen los superhéroes, capacidades diferentes tienen una taza y una olla, angelitos habrá en el cielo, atrasado viene el autobús, enfermos hay en el hospital. Cuando nos referimos a una persona con discapacidad, digamos persona con discapacidad. O si no, con su nombre. Desde el principio de igualdad propia a la persona humana, no existen las capacidades diferentes o necesidades especiales. Todas las personas tenemos las mismas capacidades, potenciales, reales, de desarrollo, y las mismas necesidades de amar, de ser amado, de comer, de vestirse, de gozar de buena salud. Todas las personas compartimos la misma esencia humana en igualdad. Lo que nos diferencia no tiene que ver con nuestras capacidades o necesidades esenciales, y cuando no existen barreras en el entorno, se pueden manifestar y satisfacerse en igualdad. Las personas con discapacidad no son ni superhéroes ni especiales, son como todas y todos los demás, y así tienen que ser tratadas. No sé si lo conocen, él es Pablo Pineda, es un español, una persona con síndrome de Down, que ha tomado repercusión que ha sido la primera persona con síndrome de Down que ha ingresado a la universidad. Él está en materia de recibirse de psicopedagogo, es actor y conferencista, así que es un referente en el medio. ¿Y qué sabemos sobre discapacidad? Dice que la discapacidad forma parte de la condición humana. Casi todas las personas vamos a sufrir algún tipo de discapacidad, ya sea transitoria o permanente en algún momento de nuestra vida. Y las que lleguen a la senilidad van a experimentar dificultades crecientes de funcionamiento. Esta es una gráfica de las estadísticas del INDEC, del último censo que se ha hecho, no el de ahora, sino en el 2010, si mal no recuerdo, donde nos dice que hay en la Argentina 2.176.123 personas con discapacidad. Es decir, que representa un 7,1% de la población total del país. Del último censo no sabemos. Es algo que, entre que se ha realizado mal el censo, que no ha sido correcto, que ha habido muchas
alteraciones, por ahí no vamos a tener datos certeros de eso. Entre las discapacidades más frecuentes pueden ver que la motriz es la que más porcentaje tiene, las visuales continúan, luego las auditivas y finalmente las mentales. El número de personas con discapacidad está creciendo y esto es debido al envejecimiento de la población y al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a la discapacidad, como diabetes, enfermedades cardiovasculares y de trastornos mentales, estimándose que las enfermedades crónicas representan el 66,5% de todos los años vividos con discapacidad en los países de ingresos bajos y medianos. Entre el 76 y el 83 de la población con discapacidad no han recibido tratamiento en el año anterior al estudio. Las características de las discapacidades en un país concreto están influenciadas por las tendencias y los problemas de salud, en los factores ambientales y en otras índoles como por ejemplo accidentes de tránsito, catástrofes naturales, pandemias, los conflictos bélicos, los hábitos alimentarios y el abuso de sustancias. Yo, por ejemplo, el año pasado les he contado que me he ido a la UBA a hacer un posgrado y en la UBA decían, nosotros aquí en Buenos Aires, la mayor cantidad de discapacidad que tenemos, la mayoría, en el IREP, que es el Instituto de Rehabilitación, es por ACV. Y ese ACV se da mucho en personas jóvenes, cuando uno por ahí lo asocia en personas grandes ya. Y que eso estaba relacionado directamente al abuso de drogas, entre esos de la cocaína. Y ella decía, en las estadísticas, en Santiago del Estero, nosotros tenemos el índice más alto de discapacidad por accidente de tránsito. No solamente en países, sino también en un mismo país, en diferentes provincias, tenemos diferentes causas. Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que va a abarcar las deficiencias, las limitaciones de la actividad y la restricción de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o a una función en el cuerpo. Las limitaciones de la actividad son la dificultad para ejecutar acciones o tareas. Y la restricción de la participación son problemas para formar parte de situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Las barreras principales para que esta población acceda a una salud oral adecuada son la falta de educación oral de la población en general, la falta de programas gubernamentales que propicien la difusión de estrategias preventivas para niños, adolescentes y adultos con discapacidad y riesgo médico. Pobreza y discapacidad van de la mano, por lo que es rol del Estado solucionar los problemas de salud de esta población. Entre las características más importantes tenemos la situación de padecer una patología sistémica grave, un riesgo médico que de alguna forma pueda condicionar el manejo odontológico de ese paciente. Por ejemplo, está el corazoncito y la muela. Sabemos que los pacientes con algún problema cardiovascular tenemos que realizar profilaxis antibióticas antes de hacer algo invasivo en el paciente. También está el tema de la presión arterial. La dificultad del manejo clínico odontológico, que puede ser dada en tres situaciones, puede ser por la conducta, en el caso de personas con compromiso psíquico y o sensorial, por ejemplo en pacientes con autismo, por la dificultad de abordaje, de poder realizar el tratamiento odontológico adecuado para cada paciente, que puede ser también un paciente con autismo o incluso un paciente con parálisis cerebral, que sea muy espástico y donde no podemos llegar a lograr abrir su boca, o porque la técnica odontológica, como apoyo en los tratamientos de los pacientes con epidermólisis ampollar, que padecen una disminución de la apertura bucal y la producción de ampolla ante el menor roce,
y traumas sobre la mucosa bucal. Ahí les pongo una fotito en el caso de la epidermólisis ampollar, como el mínimo roce que nosotros hacemos a veces en su boca genera ampollas y esto después se producen se infectan y aparte se les hacen como queilitis, no queilitis, Cicatrices. bridas, eso presencia de lesiones orales y o malformaciones características que hacen más vulnerable al paciente ante el tratamiento odontológico, por ejemplo, en el síndrome de Pierre-Robin, vulgarmente se le dice paciente de carita de pájaro, que ustedes ven, tienen muy poco desarrollado la mandíbula, el maxilar es muy atrésico y es muy difícil, generalmente tienen fisura, y es muy difícil poder llegar a trabajar adentro de su boca. Y la posible interacción entre el proceso sistémico y el tratamiento odontológico, por ejemplo en casos de pacientes que han recibido radiaciones o quimioterapia. El tratamiento odontológico en este caso debe realizarse con el mínimo riesgo para la salud en general y con la máxima eficacia posible. La clave para hacer esto posible será valorar el riesgo médico y odontológico previo del caso y seguir protocolos o guías clínicas para establecer de forma adecuada y sistémica la técnica y los procedimientos más convenientes según el plan de tratamiento previo. El profesional odontólogo y su asistente, para realizar esta tarea tienen que tener conocimientos específicos sobre pacientes médicamente comprometidos o con discapacidad, trabajar en interdisciplinas con las especialidades médicas y odontológicas para poder realizar un tratamiento adecuado en el caso concreto y ser competentes. Ya que aunque el odontólogo y el personal asistente se encuentren académicamente preparados para conseguir como objetivo prioritario unas buenas restauraciones, unas sonrisas perfectas, en el caso de personas con deficiencias graves de salud, a veces la mejor estética es imposible de conseguir, o no es lo que el paciente necesita como prioridad, siendo nuestro objetivo la restauración del sistema estomatognático, devolviéndole salud, previendo la evaluación futura y la expectativa del paciente de vida. Siempre vamos a tratar de hacer odontología de excelencia. La higiene oral es un factor condicionante de primer orden, valorándose la voluntad y la posibilidad física, tanto presente como futura, para ser llevada a cabo. Los factores emocionales y el deseo del paciente de conservar sus dientes a cualquier precio no deben desviarnos del objetivo inicial, que la conservación de piezas dentarias con caries o problemas periodontales estarán supeditadas a la viabilidad del tratamiento que se debe realizar, de modo que no suponga un problema previsible en un futuro próximo. No porque yo diga, ay no, le voy a salvar el diente, pobrecito, porque me va a quedar sin diente, y después al año le tengo que hacer la extracción, no sería un ideal, ¿no? O sea que encima no se logra cepillar los dientes, más aún. ¿Qué parámetros pueden modificar ese tratamiento? El estado de la cavidad oral, el interés que haya, la comprensión que tenga el paciente y la familia, porque aquí intervienen mucho en las decisiones de la familia, los factores emocionales, el deseo y la higiene, la urgencia, la salud en general, la necesidad de alguna cirugía, la viabilidad del tratamiento, como he dicho hace un rato, el futuro previsible del paciente. Porque nuestro objetivo primordial es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Cambiamos al último, chicos.
¿Se ve? Gaby, Sí, ¿logras profe, ver? sí se ve. Jessy, Sí, ¿se sí, ve? profe, sí se ve. Sí, sí se ve. Bueno, la que ven en pantalla es la doctora Gabriela Escañé. Ella es la presidenta de AODI, es la directora del Hospital Benito Quinquela de La Boca de Buenos Aires, el hospital infantil de ahí de La Boca. Una excelente profesional y es un honor conocerla y haber compartido con ella muchas cosas. Por eso a la hora de hablar de métodos de abordaje odontológico en la atención de personas con discapacidad, como habíamos dicho desde el principio, y siempre hablamos, en la primera consulta lo primero que hacemos es la historia clínica. Es muy importante para después realizar un adecuado plan de tratamiento. Durante la historia clínica lo primero que hacemos es el interrogatorio. Pero previamente ustedes en la sala de espera, cuando el paciente llega con algún responsable, en caso de niños con los padres, muchas veces llegan con los cuidadores, cuando son un poco más grandes. Me ha tocado que me lleguen con el profesor de educación especial que hace de acompañante terapéutico, con acompañantes terapéuticos, con terapistas ocupacionales. La verdad que en el ambiente de discapacidad el acompañante puede ser alguno de ellos. Entonces, generalmente, uno de los roles que habíamos visto en la primera clase del asistente dental era distraerlo al niño durante la entrevista. En esa entrevista, que es la primera consulta que nosotros generalmente hacemos, obtenemos el mayor dato de los chicos y de las personas con discapacidad por ahí grandes, adultas, porque la discapacidad no tiene edad, entonces, aunque no crean, también se atienden en adultos. En esa anamnesis, durante la primera visita, vamos a obtener antecedentes médicos, que lo que pueden hacer ustedes es entregarle la historia clínica a esa persona que viene a cargo en la sala de espera para que esa persona vaya llenando. Un poco más tranquila, mientras espera que el odontólogo se desocupe, puede ir llenando, viendo, anotando, porque por ejemplo, ustedes le pregunten qué medicación toma y saca el papel con toda la lista, empieza a sacar los remedios, se pone a anotar uno por uno, entonces para ir ganando un poquito más de tiempo lo van haciendo. Eso desde el punto de vista legal sirve como certificación de antecedentes, y luego una vez que pasen al consultorio también pueden seguir completando. Ay, mamá, usted me dice que toma, vamos a suponer, risperidona 1 miligramo. ¿Cómo lo toma? Toma 1 miligramo por día, toma mitad a la mañana, mitad a la tarde. Entonces todas esas cosas van anotando y corrigiendo en la historia clínica que previamente ha ido llenando. La interconsulta con los especialistas tratantes es fundamental para conocer la estabilidad clínica de una enfermedad crónica y así considerar al paciente según su estadio de riesgo médico. Hay veces que al odontólogo lo deriva algún médico de cabecera, y hay veces en que vienen por alguna urgencia, o por un dolor o algo, o porque quieren comenzar a traerlo porque ven que tienen caries en las muelas y en los dientes. Generalmente más les preocupan los dientes que las muelas. Entonces ustedes le preguntan quién es el médico de cabecera. Y es importante saber cuándo ha sido la última vez que han ido al médico. Porque hay veces que ellos toman muchas medicaciones que generalmente se acostumbran en el organismo y a veces no está haciendo efecto y es necesario subir la dosis. Entonces, el último control con el médico de cabecera es importante anotarlo y saber quién es. Y sobre todo porque depende de los procedimientos que haya que realizar, muchas de las drogas tienen interacción o tienen efecto en lo que nosotros vamos a hacer. Estos pacientes en general, sobre todo los pacientes que tienen afectaciones psicomotrices,
tienen drogas que provocan efectos en la boca, que provocan agrandamientos gingivales, y si nosotros necesitamos cambiarle ese tipo de drogas, necesitamos interconsulta. Entonces eso es importante que se registre muy bien. Bueno, también es importante indagar sobre la historia dental del paciente, tanto como la evaluación del estado bucodental actual. También vamos a evaluar o vamos a valorar las intervenciones quirúrgicas bucodentales anteriores. Hay pacientes, por ejemplo, los adultos, que previamente se les ha hecho quirófanos para hacer extracciones dentarias. Los procedimientos que tenga en cuanto a restauraciones, si estas restauraciones están filtradas o no, si tiene sobreobturaciones, los tratamientos ortodónticos, periodontales, si tiene radiografías previas, todo eso nos ayuda a la hora de realizar la historia clínica. Cuando el paciente comprometido en odontología, tenemos que realizar una monitorización básica que no represente ningún riesgo añadido para el paciente y que nos proporcione una adecuada información sobre su estado actual. Cuando realizamos el examen clínico, anotamos todo en el odontograma, el odontólogo les va a ir diciendo a ustedes qué es lo que hay que revisar, si tiene caries, no tiene cara, todo tienen que anotar, si tiene ausencia de piezas dentarias, como veíamos hace un rato, si las prótesis, por ejemplo, están desadaptadas, si hay alguna hiperplasia, si presenta algún problema periodontal, todos tienen que anotarlo en la historia clínica y en el odontograma. Durante el examen clínico también es frecuente tomarle la presión arterial al paciente y la frecuencia cardíaca. Si es necesario, se realizan radiografías periapicales. Esto es muy importante en todos los pacientes, es muy importante el odontograma, pero en los pacientes con discapacidad, ya sean niños o pacientes más grandes, es mucho más importante porque no todos los odontólogos que hacen discapacidad hacen quirófano, por ejemplo. Y si nosotros tenemos que derivar un paciente a otro profesional que haga quirófano, no puede volver quizás a hacer toda la historia clínica, todo el odontograma, entonces se deriva con una derivación por escrito muy bien realizada, donde se dice, necesitamos que en tu quirófano hagas tal, tal, tal y tal cosa, porque los elementos tal, tal y tal, o sea, lo hace un odontólogo muy bien hecho con su asistente una sola vez, y la derivación tiene que estar hecha perfectamente. Nosotros somos pocos quizás los que hacemos esto, y a veces el odontólogo te llama y te dice, mostrame el odontograma, quiero saber qué voy a hacer en el quirófano, me derivaste tal paciente, mostrame las radiografías que hiciste. Por eso tiene que estar tan bien registrado todo esto. Sí. Bueno, y en las consultas posteriores podemos ampliar el interrogatorio, rever nuevos auxiliares de diagnóstico. Por ejemplo, si nosotros en el consultorio hemos hecho una periapical, le decimos al paciente que traiga una panorámica, evaluar bien esta panorámica para indicar, por ejemplo, en el caso de hacer un quirófano, qué extracciones se van a realizar. En caso de que hayamos pedido interconsulta con el neurólogo, se pide a veces mucho la interconsulta con lo que es el fonoaudiólogo o con el kinesiólogo para hacer algún trabajo. Por ejemplo, yo lo que indico mucho es la desensibilización del rostro, de la boca, para favorecer el cepillado dental. Se pide que ellos en las sesiones realicen cepillado para que favorezcan a la mamá. O en el caso de, también si interviene una psicóloga, pedir que se anticipe, en el caso de los pacientes con autismo, que se anticipe la visita al dentista para que los preparen y vayan anticipándole a ellos de la consulta. El resumen, adherimos el resumen de la historia clínica del médico especialista, y la consulta bibliográfica, que siempre la tenemos que tener en cuenta. Hay veces que llega algún síndrome que no conocemos, que me pasa a diario a veces en el hospital, y yo tengo las primeras referencias, la mamá o el papá, la persona que acompaña, que mamá, qué síndrome es, y eso en qué consistiría, y la mamá es un libro abierto, como un Wikipedia, le digo, ahí nomás empieza a contar todo lo que tiene el hijo.
pero no por eso implica que vos después no hagas una consulta bibliográfica del síndrome que tiene el paciente, de saber bien qué compromiso te puede generar a nivel odontológico, la medicación que él tome, o si vos puedes generar a comprometer a algo sistémico cuando estés realizando la parte odontológica. En base a eso, obtenemos el diagnóstico de certera y podemos plantear un tratamiento. Nosotros, desde lo que es AODI, hay dos métodos de abordaje odontológico de las personas con discapacidad. El que ellos preconizan es el ambulatorio, y dentro de ese ambulatorio es el trabajo en sillón del paciente y en transdisciplina. También se utiliza la anestesia general. Dentro del ambulatorio vamos a ver todo lo que es la motivación y los métodos de abordaje que hemos visto un poco la otra vez. Se agrega en esta parte la contención, que puede ser afectivo-física, y la sedación, que bueno, aquí en Santiago del Estero no se hace, todavía legalmente no podemos. Eso en base al nivel de alteración de la conciencia, el ADA, la Asociación Dental Americana, basándose en el ASA, que es la Sociedad de Anestesia Americana, determinan que hay diferentes grados, leve, moderados o próximos. Y bueno, cuando nosotros trabajamos desde la motivación, lo que buscamos es generar confianza, es bajar los niveles de ansiedad en el niño, hacer que pierdan el miedo, porque el éxito de ese tratamiento está relacionado directamente con el conocimiento del odontólogo y de su asistente de las diferentes estrategias a aplicar dependiendo de cada paciente. Eso ya lo hemos venido viendo. No sé si, bueno, esa motivación puede ser individual o puede ser grupal en la sala de espera. El famoso decir, mostrar y hacer que nos viste el otro día, explicarle todo al paciente, después mostrarlo en algún modelito, tengo el sapo Pepe, en algún pariente, en algún videíto, y luego, para poder luego hacerlo en su boca. La distracción, que era otro de los métodos de abordaje, el uso de pantallas, ¿sí? Con celulares, con videitos. Aquí arriba, si ustedes ven, estaba buscando la música que el paciente quería escuchar cuando lo atienda. Y él me estaba haciendo buscar en mi celular qué canción quería escuchar mientras yo le hacía la revista. Para que vean, es importante que ellos se sientan cómodos. Esto es una habitación con luces y música que se está utilizando mucho en la Universidad de Buenos Aires para las personas con autismo. Ese tipo de casi música están utilizando. Bueno, el diagnóstico de la situación clínica, vamos a evaluar en el paciente si presenta obstáculos para su atención, si no coopera, si se muestra temeroso, si está en estado de hipervigilancia, si le cuesta aceptar la posición en el sillón odontológico, si necesita de tiempos de intervención cortos, el contexto familiar, si va a colaborar o no va a colaborar en el tratamiento. A veces la familia, como también para la odontopediatría, que no transmitan sus miedos o las malas experiencias que han tenido en el odontólogo con sus hijos, ¿no? Aquí nosotros, tanto en odontopediatría como en discapacidad, trabajamos con contención, la contención afectiva, estamos en niños pequeños, en pacientes con retraso mental profundo, en realidad con cualquier retraso mental. También lo utilizo mucho con parálisis cerebral, ya van a ver unas fotos. Quien lo realiza generalmente es el padre, algún circulante, que me refería que pueden ser alguno de los terapistas o el mismo asistente. Esto un poco lo que la otra vez la doctora Carolina les contaba, que se utiliza mucho en Chile y en Brasil, que es la contención física, son como unas bandas de tela que tienen abrojo, entonces se envuelve al paciente alrededor del sillón y lo inmoviliza, es como si los bajara, por así decir, alrededor del sillón, entonces quedan sus manos y sus pies sostenidos al sillón y el paciente no se lo mueve más. En Chile se lo utiliza en todo aquel niño que opone un poco de resistencia, en Brasil un poco menos,
pero en Chile es muy utilizado. Esta contención física nosotros literalmente no lo usamos, no lo tenemos. Incluso en las piernas, en la banda, son unas bandas que tienen como si fueran pesitas con arena, entonces cuando el abrojo pasa, queda como aplastándolo, por así decir, como sosteniéndolo con una pesita y el niño no se puede mover. La primera vez que uno lo ve hacer eso, como que queda sorprendido, pero se usa. Se usa mucho. En Brasil lo usan mucho con los bebés, son más cortitos, pero se los usa con los bebés de 2 años, de año y medio, y encima de ellos se apoyan las mamás para que le hagan la contención emocional desde arriba, el niño. Y bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta en base a su diagnóstico? Yo ahora les voy a presentar diferentes diagnósticos que se me han presentado en el consultorio. En algunos la van a ver, ella es la doctora Mariana Orellana, ella es especialista en endodoncia. Él es Francisco, es mi Francisco, le digo yo, él es mi paciente grande de corazón, pero pequeño de cuerpito, le digo yo. Él viene con su mamá y con su papá a ser atendido. Como ven, dentro de su cavidad oral, la simple sonrisa, se ve que le faltan piezas dentarias. Él ha caído y ha perdido, se han abulsionado esas piezas anteriores. Y ellos concurrían porque le dolían mucho las muelitas, y nos hemos desafiado con Mariana y le hemos logrado hacer tratamientos de endodoncia. Bueno, la parálisis cerebral es la patología de mayor prevalencia causado por una lesión del sistema nervioso central. Cuando éste no ha completado su desarrollo, estos pacientes pueden tener problemas visuales, auditivos, en la dicción, no en la audición, y a veces tienen convulsiones. Dentro de las manifestaciones bucales que tienen, presentan caries dental por la mala higiene y por el tipo de alimentación que tienen, que generalmente es mucha papilla. Tienden a tener enfermedad periodontal por la falta de higiene. Bruxan, los que tienen espasticidad, que cuando rechinan los dientes, entonces hay un bruxismo y desgastan las piezas dentarias. Tienden a tener proyección labial de los dientes anteros superiores, por lo que está aumentado el riesgo de traumatismo dental ante caídas. La proyección labial también produce una mordida abierta anterior, malposición y protrusión de los dientes. Para poder trabajar en estos pacientes es muy importante la estabilización de la cavidad y las extremidades, interposición de algún elemento auxiliar, porque tienen el reflejo de cierre y tienden a morder. Entonces trabajar mucho lo que es la higiene oral, en el caso con sus padres, con las personas que están a cargo. Aquí en Santiago hay diferentes institutos en donde los llevan y pasan generalmente el resto del día, y donde todos cepillados del día dependen de todo el personal que trabaja con ellos, y muchas veces la excusa es: no se deja cepillar, me muerde, no me permite que le cepille. Es importante que nosotros como odontólogos trabajemos con esos equipos o con esos papás para que aprendan un buen cepillado dental y para que haya control de placa, y estimularlo para que realicen en cada control. Los accesorios que utilizamos generalmente son almohadones, toallas, bolsas de peso, carpas de lycra, controladores de abrebocas y masajes y vibraciones. Este es en el IREP, en Buenos Aires. Si ustedes ven, tiene diferentes almohadones, tiene estas bandas en las piernas e incluso en la cintura, que cierran con Vicryl y que tienen peso para evitar los movimientos involuntarios que tienen ellos, porque lo que buscamos es la inmovilización. Ellos tienen movimientos a veces que no controlan, que ponen en riesgo muchas veces algunos trabajos que hacemos nosotros en la boca.
esta es una bolsa de peso, una bolsa que tiene poroto, aunque no crean, y es pesada, y generalmente se las coloca en la parte de la panza, para que con eso ellos como que se relajan. Diferentes abrebocas que utilizamos nosotros en la clínica, a lo largo de este tiempo han ido pasando por diferentes materiales, han ido probando, de corchos, pedazos de madera, débiles de silicona. Nosotros utilizamos mucho en el hospital y en el consultorio estos topes de silicona, de silicona. Vienen en diferentes tamaños, vienen desde chiquititos, medianos, grandes. El dispositivo ese que tiene que está agarrando el cachete no lo tenemos, eso Está muy lindo. está muy pero lindo. No se consigue. No se consigue, no llega a Argentina. Y bueno, lo que sí utilizamos mucho son esas maderitas, que son los bajalenguas envueltos en cinta de embalar. También le pueden colocar para mayor seguridad, porque a veces muerden mucho y fuerte, entonces es como que se empiezan a romper las maderitas. Se lo pueden envolver en gasa o incluso colocarlos en guantes. El asistente lo que hace es abrir la boca, colocar esa maderita para que el odontólogo pueda revisarlo. E incluso desde atrás puede contener la cabeza para que no se mueva y puedan hacer una buena inspección. Volver. Y se lo pueden enseñar a usar. Si ustedes ven, hay una mano sin guante, es porque los papás se llevan y aprenden a conformar esas maderitas, y si el niño no se deja cepillar, las utilizan en los cepillados en la casa. Por eso se ven las manos sin guante. Porque la primera de las causas que te dicen es que no me abre la boca y me muerde el cepillo. Entonces por eso no cepillan las muelas. Entonces eso es una estrategia que tenemos no solamente para la consulta, sino también para la casa. Bueno, los masajes y las vibraciones, que nosotros aquí le pedimos a la fono, a la psicomotricista, a la kinesióloga, que trabajen. Aquí van a ver mucho el cepillo eléctrico, por el tema de las vibraciones, los masajes en la cara para desensibilizar y permitir trabajar y que de esa manera se acostumbren. En el caso de las personas con parálisis cerebral, podemos atenderlas en la silla, en su silla postural. En el sillón odontológico lo hacemos con contención afectiva, si ven ahí está el papá, y desde atrás, si ven hacia la parte derecha, hay una persona con ambos rojos, esa es su profesora de la escuela, que venía a colaborar porque Fabricio no se dejaba atender, sino era porque estaba sin profesora. Este Francisco, que si ven estoy anestesiando en la silla y me colabora el papá, y luego con la doctora Orellana estamos haciendo la endodoncia, y yo más ahí estoy de apoyo, de contención, mientras ella está realizando la endodoncia. Este es otro caso de Lucrecia, también con parálisis cerebral, que se había caído y se había quebrado el diente, después que la doctora Orellana ha realizado la endodoncia, hemos hecho la restauración, ha quedado perfecto. Y bueno, en lo que en la actualidad se utiliza esta plataforma, que en realidad es una plataforma que se ha creado en Alemania, y bueno, nunca falta el genio argentino que genera la versión argentina. En Santiago presentado esta plataforma, Emiliano Agot, que es un cordobés, la ha traído, y si ven es una plataforma que se ubica en la base del sillón, y en el respaldo del sillón odontológico, el paciente en silla de ruedas sube, y se puede utilizar las diferentes posiciones que tenemos en el sillón. Es un espectáculo. Mi sueño. Tenemos otra discapacidad que se presenta mucho en el consultorio, son las personas con síndrome de Down, que dentro de las patologías genéticas es la más frecuente, presenta una característica fácil de reconocer, que es cuando pierden el ángulo interno del ojo, cabeza pequeña, son de baja estatura, tienen manos pequeñas, la implantación de las orejas es baja, y son personas que tienen propensas a infecciones respiratorias y a cardiopatías congénitas. Y esto hay que tener en cuenta a la hora de realizar profilaxis antibiótica contra endocarditis bacteriana. Clínicamente, a nivel bucal, presentan hipoplasia maxilar, o sea, maxilares chiquitos, estrechos. Hay una macrolose que es relativo, porque al ser
tan chiquito el maxilar, como que la lengua, que tiene un tamaño normal, parece que está grande. Tienden a tener mala oclusión, dientes pequeños y espaciados. Son personas que tienen retraso en la erupción dentaria, más que nada por la falta de masticación y la respiración bucal, que también hacen a poco estímulo de eso. Tienen más frecuencia en la enfermedad periodontal que en las caries. Bueno, este es el casito de Luisina. Con Luisina le he trabajado con una acompañante terapéutica. Si ustedes ven, hemos hecho toda la parte de la motivación, es decir, mostrar y hacer, de a poco que se vaya acostumbrando a las consultas, a enseñar a técnicas de cepillado, de a poquito hacer la exploración de su boca, siempre trabajando con modelado, con decir, mostrar y hacer, hasta que luego de varias consultas hemos logrado realizar las restauraciones atraumáticas en su boca. El retraso mental es otra discapacidad que llega al consultorio. En la actualidad se ha dejado de llamar retraso mental, se llama ahora discapacidad intelectual. Tenemos diferentes clasificaciones: leve, moderado, grave y profunda. A nivel bucal, o sea, no está relacionado con la patología de base, se observan alteraciones por la medicación antipsicótica que toman, que generalmente altera el flujo salival y lo que hace es que aparezcan más caries. Hay deficiente higiene, presentan enfermedad periodontal, son personas que se autoagreden, sobre todo en la zona de los labios, los carrillos, porque se tienden a pegar con piñas. Y lengua, además del hábito de buscar. Bueno, y este es uno de más difícil, por ahí me cuesta mucho a mí atender, que son los pacientes con autismo. Este es mi sobrino, con su mamá. El autismo viene de autos, que es propio de uno mismo. El trastorno de aspecto autista es todavía una discapacidad relativamente desconocida, se basa en la observación y la valoración de la conducta del niño, no presenta ningún rasgo físico que los distinga, no hay incapacidad o ausencia de relaciones, sino dificultad para comunicarse, es una condición. Se busca no me sale lo que dice ahí, algo psicológico familiar. Actualmente se habla de posibles factores genéticos, neurológicos, inmunológicos, perinatales, neuroanatómicos y bioquímicos determinados de su patogénesis. Aquí lo que he hecho ha sido colocarles un cuadrito en cuanto a las características que presentan los chicos con autismo y, entre comillas, el normotipo. Lo van a poder evaluar, que estamos en horario, si me están apurando, lo van a poder evaluar ustedes después en los Word que les vamos a pasar. En cuanto a su abordaje, que tienen que tener en cuenta, que tienen que utilizar frases cortas, directas, siempre vienen apoyados con pictogramas, que son los apoyos visuales que tienen, valorar siempre el estrés-beneficio y realizar lo más rápido posible, no tener ideas preconcebidas sobre el paciente. El abordaje del trastorno es multidisciplinario, en el que van a participar psicólogos, logopedas, educadores, maestros de pedagogía terapéutica, neurólogos, es ideal, no siempre pasa. Trabajar en equipo transdisciplinario se puede hoy en la actualidad con el Instituto BAI, ellos hacen muchísimo apoyo con todo su equipo, y lo tengo en el consultorio. Siempre se trata de dar el primer turno del día, entonces lo que hacemos es que nosotros no estamos cansados, el paciente tampoco, se reserva el tiempo suficiente para poder trabajar lo más tranquilo posible, se dan instrucciones a la vez, se escucha cuidadosamente al paciente y se le habla lentamente con términos sencillos, establecemos el lenguaje apropiado dependiendo de cada paciente, y en los pacientes se puede utilizar el lenguaje pediátrico, que lo había enseñado la doctora Carolina, en donde el explorador es el contador de dientes, el equipo de rayo de la cámara de foto, no decimos turbina, decimos avión o cepillito, la anestesia es el agua dormilona, el aspirador es la pajita, la corona metálica va a ser el sombrero de plata.
los pictogramas, que es el empleo de apoyos visuales, que se ha convertido en una de las estrategias básicas y fundamentales en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas con TEA. No solamente para ir al dentista, sino también para la técnica de higiene. En la actualidad se utilizan Los iPads, las pantallas los bajan desde ahí, y si no, está bueno que lo tengan ustedes en el celu, y previo a la consulta les pueden pasar a los papás. Yo, ¿qué es lo que hago en lo personal? El dibujito es como que me parece impersonal, porque cuando entre no me va a ver así como el dibujito. Entonces yo lo que hago es mandarle videitos o fotos de que lo estoy esperando, mañana nos vamos a ver, trae tu cepillo, te espero. No solamente con las personas con TEA, sino en general en todos los pacientes, hasta los más chiquititos, los bebecitos. Este es un caso que te quiero mostrar de un niño que ha llegado, si ustedes ven, es su terapeuta, su mamá, y viene con el pictograma. Entonces, él le decían, bueno, vamos a pasar el consultorio, nos vamos a poner el sillón, vamos a abrir la boca, y él toda esa secuencia la tenía en el pictograma, y de esa manera se ha logrado trabajar excelente. Con él ha tenido una muy linda primera visita. Y así fue. Muchísimas gracias por la atención. Si hay alguna duda, dejamos abierto el espacio para que abran el micrófono y puedan consultar lo que deseen.